En el corazón del zócalo de la Ciudad de México, entre vendedores ambulantes, turistas y familias que paseaban con helados en la mano, un hombre de traje oscuro caminaba con paso firme. Su reloj de oro brillaba bajo el sol del mediodía, y sus zapatos de piel reflejaban la arrogancia de quien jamás había conocido la escasez. Su nombre era Rodrigo Salazar, un empresario constructor que a sus 48 años había levantado edificios y fortunas, pero también muros invisibles entre él y el resto del mundo. Una anciana de rostro arrugado, cabello cano recogido bajo un rebozo azul descolorido, se acercó extendiendo la mano temblorosa. Sus ojos eran claros y en ellos brillaba un cansancio que no solo era físico, sino también espiritual. Con voz baja, apenas audible entre el bullicio de la plaza, dijo: «Señor, ¿me regala una moneda para comer?». Rodrigo ni siquiera se detuvo. La miró con desdén, apretó el paso y respondió con ironía: «Trabaje, señora. Todos tenemos que hacerlo». La mujer lo observó en silencio, sin reclamar ni pedir más. Solo bajó la mano y murmuró algo que Rodrigo no alcanzó a escuchar, pero que resonaría después en su memoria como un eco persistente. Este fue el instante que lo cambiaría todo. Lo que parecía un encuentro insignificante, pronto se convertiría en la grieta por donde se colaría un destino inesperado, porque aquel rechazo sería la llave para que Rodrigo se enfrentara cara a cara con algo que ni su dinero ni su poder podrían controlar. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal, porque lo que viene es un relato que te sacudirá el corazón y te hará reflexionar sobre la fe, la soberbia y las segundas oportunidades. Rodrigo siguió su camino, cruzando frente a la Catedral Metropolitana, ignorando los cantos de los mariachis y el aroma de los elotes que inundaban la plaza. Para él ese mundo popular y colorido era solo ruido, una molestia que contrastaba con la pulcritud de su oficina en Polanco. Su vida estaba construida sobre cifras, contratos y tratos millonarios. Lo que no producía ganancias no merecía atención. En su mente resonaba una frase que repetía constantemente: «El dinero abre todas las puertas». Era su filosofía y su escudo. Por eso, cuando rechazó a la anciana, ni siquiera lo consideró un acto cruel, sino simplemente lógico. A su juicio, cada quien era responsable de su destino. Sin embargo, al alejarse, una sensación extraña lo envolvió. No era remordimiento, porque Rodrigo no se permitía ese lujo. Era algo más sutil, como si los ojos de la mujer lo hubieran seguido más allá de la multitud. Sacudió la cabeza, subió a su camioneta de lujo y dejó atrás la plaza, convencido de que aquel episodio se borraría de su memoria tan rápido como se había presentado. Pero la vida tenía otros planes. Esa noche, mientras cenaba solo en su departamento con vista a la ciudad iluminada, recordó por un instante la mano extendida de la anciana. La imagen surgió sin que la buscara. Dio un sorbo a su copa de vino y pensó en lo absurdo de prestarle atención a algo tan irrelevante. Sin embargo, por dentro sintió un leve malestar, como una espina que se clava sin hacer sangrar, pero que molesta cada vez que respiras. Rodrigo no lo sabía aún, pero ese pequeño gesto de indiferencia sería la chispa que encendería un incendio en su vida. Y cuando el fuego comenzara a arder, no habría refugio donde esconderse, porque el destino, disfrazado de anciana humilde, ya lo había marcado. La noche avanzó y la ciudad se llenó de luces y ruido. Rodrigo, satisfecho de su poder y su riqueza, no sospechaba que muy pronto lo imposible se volvería real, y que aquella moneda negada sería el inicio de un camino que lo llevaría a un encuentro con lo sagrado, un encuentro del que jamás podría escapar. La mañana siguiente amaneció clara en la Ciudad de México, con un cielo azul atravesado por nubes que parecían descansar sobre los volcanes lejanos. En el barrio de Polanco, entre avenidas amplias y cafeterías de moda, un edificio de cristal se erguía como emblema del éxito. Allí vivía Rodrigo Salazar, rodeado de lujos que pocos podían imaginar. Su departamento tenía ventanales
que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Desde lo alto, el tráfico parecía un hormiguero interminable, ajeno a su mundo de privilegios. Rodrigo desayunaba frente a una mesa servida con frutas exóticas, pan recién horneado y café importado. Revisaba en su tablet las cotizaciones bursátiles mientras mascullaba casi en automático. Los números nunca mienten. Ese era su mantra. El dinero era la medida de todas las cosas, y él estaba convencido de que su disciplina lo había llevado hasta allí. Sin embargo, detrás de su seguridad había un vacío silencioso que lo acompañaba como una sombra. Su esposa, Camila, entró a la cocina aún en bata, con el cabello recogido de manera descuidada. Su rostro, bello pero cansado, reflejaba los años de distancia emocional que los separaban. ¿Vas a la oficina otra vez tan temprano?, preguntó con voz neutra, mientras servía un vaso de jugo. Los contratos no esperan, Camila. Hoy es un día importante, respondió él sin levantar la vista de la pantalla. Ella suspiró, acostumbrada a esas respuestas. Tomó su vaso y salió sin decir más. Rodrigo ni siquiera notó el reproche en su mirada. Estaba demasiado concentrado en las cifras que aparecían en la pantalla. En el pasillo del departamento, un adolescente esperaba con la mochila al hombro. Emilio, el hijo de Rodrigo, tenía 17 años y una expresión seria que contrastaba con su edad. Se parecía a su padre en los rasgos, pero no en la mirada. ¿Me llevas a la escuela?, preguntó con voz seca. Rodrigo apenas levantó la vista. No puedo, hijo, tengo una junta muy temprano. Pídele a tu madre. Emilio giró sobre sus talones y se fue sin responder. Camila lo siguió con un gesto de resignación. Rodrigo los observó de reojo y por un segundo sintió un leve malestar, pero lo desechó enseguida. Ya habrá tiempo para ellos, se dijo, aunque en el fondo sabía que nunca encontraba ese tiempo. En la oficina todo era distinto. Allí era el rey. Sus empleados lo recibían con respeto casi temeroso. El vestíbulo estaba adornado con mármol, y las salas de juntas desprendían el olor a madera fina y cuero. Rodrigo caminaba con seguridad, dando órdenes rápidas. «Quiero ese terreno asegurado antes del viernes. No acepto excusas», dijo a su asistente, que anotaba frenéticamente. El poder lo envolvía, pero también lo aislaba. En el silencio de su despacho, rodeado de premios empresariales y fotografías de inauguraciones, la soledad se hacía más evidente. Había ganado batallas en el mundo de los negocios, pero había perdido otras invisibles en el terreno de los afectos. Esa tarde, mientras almorzaba en un restaurante exclusivo de la colonia Roma, rodeado de políticos y empresarios, Rodrigo escuchó a uno de ellos comentar en tono ligero: «La verdadera riqueza está en lo que dejas en tu familia, no en lo que acumulas en cuentas bancarias». Todos rieron, pero la frase quedó suspendida en el aire. Rodrigo apretó el tenedor, incómodo. No quería admitirlo, pero esas palabras lo hirieron más que cualquier crítica directa. Al salir del restaurante, subió a su camioneta y miró por la ventana el bullicio de la ciudad. Vendedores ambulantes, madres con niños, músicos callejeros. Todo ese mundo le resultaba ajeno. Recordó fugazmente a la anciana del Zócalo y frunció el ceño. «Supersticiones baratas», murmuró. Sin embargo, la incomodidad persistió. Podía escapar de la pobreza ajena, pero no de su propio vacío. Y aunque intentaba ignorarlo, cada día esa ausencia crecía como un hueco dentro de su pecho. Rodrigo no lo sabía, pero estaba comenzando a escuchar un llamado, uno que aún se negaba a aceptar. La ciudad hervía de vida aquella tarde, con el sol escondiéndose tras los edificios altos y las calles del centro histórico abarrotadas de gente. Vendedores de antojitos ofrecían tacos al pastor envueltos en el olor a carne asada, y grupos de estudiantes reían mientras caminaban entre los puestos de dulces típicos. Rodrigo cruzaba la calle con prisa, impaciente, molesto por el tráfico que le había retrasado más de lo habitual. De pronto, en medio del gentío, la vio otra vez. La misma anciana del Zócalo, con su rebozo azul desteñido, estaba allí,
mirándolo fijamente. Rodrigo frunció el ceño, sorprendido, aunque intentó convencerse de que era coincidencia. «Usted otra vez», murmuró casi con fastidio, al pasar junto a ella. La mujer no dijo nada, solo inclinó levemente la cabeza, como si lo reconociera de toda la vida, y dejó escapar un suspiro. Esa mirada lo siguió incluso después de doblar la esquina. El empresario trató de olvidarlo, pero mientras se acercaba a su camioneta, escuchó voces a su alrededor. Dos vendedores comentaban entre sí, sin darse cuenta de que él escuchaba. «Dicen que esa viejita no es cualquiera», dijo uno, acomodando sombreros de palma en un puesto improvisado. «Sí, mi abuela me contó que se aparece en distintos lugares para probar la fe de la gente. Algunos creen que es la Virgen disfrazada». Rodrigo apretó los labios, conteniendo una carcajada sarcástica. «Supersticiones ridículas», susurró para sí mismo abriendo la puerta del vehículo. Pero al arrancar, la imagen de la mujer no lo abandonaba. Era como si esos ojos cansados lo hubieran atravesado de manera imposible de ignorar. Intentó distraerse con llamadas de negocios, pero en su mente seguía viendo el rebozo azul, las arrugas profundas, el silencio incómodo que lo acompañaba. Esa noche, al regresar a Polanco, la rutina de lujo volvió a envolverlo. Sin embargo, la sensación de ser observado lo persiguió hasta la puerta de su departamento. Entró, dejó las llaves sobre la mesa y se sirvió un whisky. Frente al ventanal iluminado, la ciudad parecía infinita, un mar de luces parpadeantes. Pero detrás de ese paisaje, en la sombra de su memoria, la anciana seguía allí, inmóvil. A la mañana siguiente, camino a la oficina, el fenómeno se repitió. Cerca de Bellas Artes, entre artistas callejeros y transeúntes apresurados, la mujer volvió a aparecer. No pidió dinero, no habló. Simplemente lo miró, y Rodrigo sintió un escalofrío que lo obligó a desviar la vista. Más tarde, en la oficina, intentó concentrarse en los papeles sobre su escritorio, pero la imagen volvía una y otra vez. Incluso en una reunión con inversionistas, su mente se nubló cuando creyó ver, a través del ventanal del piso 20, la silueta de la anciana parada en la banqueta. Sacudió la cabeza, furioso consigo mismo. «¿Le pasa algo, ingeniero Salazar?», preguntó uno de los socios, confundido por su distracción. «Nada», respondió Rodrigo de inmediato. «Continuemos». Al salir de la junta, su asistente le comentó en voz baja: «Señor, con todo respeto, lo noté nervioso. ¿Está bien?». «Estoy perfectamente», replicó con dureza, cortando la conversación. Esa tarde, mientras conducía de regreso, la pregunta lo atormentaba. ¿Qué clase de broma era esa? ¿Acaso lo seguía de verdad? No era lógico, y Rodrigo odiaba todo lo que escapara a la lógica y al control. El aire de la ciudad se volvió más pesado. El sonido de los claxones, el pregón de los vendedores y el murmullo constante de la multitud parecían amplificar el silencio de aquella anciana que lo perseguía sin pronunciar palabra. Al llegar a casa, Camila lo observó con atención. «Te ves cansado, Rodrigo. ¿Todo bien?». «Solo fue un día largo», respondió evitando hablar más. Se encerró en su estudio, apagó las luces y se dejó caer en el sillón. Pero incluso en la oscuridad, los ojos de la anciana lo perseguían. Y en su interior, aunque intentaba negarlo, comenzaba a crecer una duda inquietante. ¿Era posible que esa mujer no fuera una simple mendiga, sino algo más? El vacío de su vida se mezclaba ahora con un temor nuevo, uno que no podía comprar ni silenciar, y esa voz silenciosa de la calle empezaba a hacerse imposible de ignorar. El amanecer cayó sobre la ciudad con un cielo gris, cubierto por nubes que presagiaban lluvia. Rodrigo manejaba rumbo a la oficina, mientras el tráfico de insurgentes lo atrapaba entre claxones y vendedores que ofrecían desde chicles hasta estampitas religiosas. Uno de ellos se acercó a su ventana y levantó un pequeño escapulario de la Virgen de Guadalupe. «Llévelo, patrón, le traerá protección en sus negocios». Rodrigo lo miró con frialdad, casi divertido, y soltó una carcajada seca.
Protección me da mi dinero, no esas tonterías. Aceleró en cuanto el semáforo se puso en verde, dejando atrás al joven con la mano extendida. En la oficina lo esperaba un clima tenso. Su asistente, nerviosa, le entregó un folder. Señor Salazar, surgió un problema con el contrato del terreno en Iztapalapa. Dicen que la licitación la quiere también Julián Herrera. Rodrigo apretó los dientes al escuchar ese nombre. Julián, otro empresario del sector, llevaba años compitiendo con él y no perdía oportunidad de provocarlo. Herrera no sabe con quién se mete, gruñó. Asegura ese contrato como sea. El resto del día fue una tormenta de llamadas, discusiones y estrategias legales. Rodrigo sentía que la presión lo envolvía como una cuerda cada vez más apretada, pero se negaba a mostrar debilidad. Por la tarde, su secretaria anunció: lo esperan en el salón principal para la reunión con los sindicatos. Rodrigo entró al salón con paso firme. Decenas de trabajadores lo observaban, cansados después de largas jornadas en la construcción. Uno de ellos, con casco en mano, levantó la voz. Ingeniero, necesitamos mejores condiciones. Los turnos son demasiado largos y el pago apenas alcanza. Rodrigo los miró con impaciencia. El que no esté conforme puede irse. Hay cientos allá afuera esperando trabajo. Un murmullo de disgusto recorrió la sala, pero nadie se atrevió a enfrentarlo directamente. Rodrigo salió sin mirar atrás, convencido de que la disciplina era más importante que la compasión. Al anochecer, ya con el cielo oscurecido y la lluvia cayendo sobre la ciudad, decidió pasar por la Basílica de Guadalupe. No era devoto. En realidad, lo hacía solo porque debía reunirse con un político en un restaurante cercano. Mientras avanzaba en su camioneta, observó las calles llenas de peregrinos que marchaban con antorchas, rezando y cantando. El fervor de aquella multitud lo desconcertó por un instante. Se detuvo en un semáforo y bajó el vidrio para escuchar los cantos. Un grupo de jóvenes pasaba cargando una imagen de la Virgen rodeada de flores. Uno de ellos se acercó y, con respeto, le ofreció una estampa. Señor, la Virgencita siempre acompaña a quienes abren su corazón. Rodrigo tomó la estampa solo para, segundos después, dejarla caer al charco de la calle. ¡Qué pérdida de tiempo!, dijo, encendiendo un cigarro mientras el semáforo cambiaba. El joven lo miró con tristeza, pero no dijo nada. Los cantos se fueron apagando conforme la camioneta se alejaba. Esa noche, ya en su casa, Camila intentó acercarse. Rodrigo, ¿no sientes que últimamente estás distinto, como más irritable? Estoy bajo presión, nada más, respondió él sin mirarla, mientras revisaba documentos en su estudio. Ella suspiró, dándose la vuelta. La distancia entre ambos crecía, pero Rodrigo parecía ciego a ello. Mientras apagaba las luces, un pensamiento fugaz cruzó su mente. La anciana del rebozo. La había visto tantas veces en los últimos días que comenzaba a dudar de su propia cordura. Negó con la cabeza, molesto consigo mismo. Son imaginaciones. No voy a dejar que una superstición me distraiga. Pero en lo más profundo, un temor desconocido empezaba a inquietarlo, como si alguien lo observara desde las sombras, esperando el momento de ponerlo a prueba. El viento golpeaba fuerte contra los ventanales del departamento. Rodrigo intentaba dormir, pero la lluvia persistente caía con fuerza sobre la ciudad, creando un murmullo constante que se filtraba en su mente inquieta. Había tenido un día agotador, lleno de reuniones tensas y discusiones con su equipo de trabajo, y lo único que deseaba era descansar. Sin embargo, el cansancio no bastaba para traerle paz. Cerró los ojos, pero pronto se encontró en un lugar extraño. No estaba en su cama ni en su departamento lujoso. Frente a él se extendía un campo árido, interminable, bajo un cielo opaco y sin estrellas. La tierra era dura, cuarteada y el aire seco raspaba su garganta. Miró a su alrededor confundido, buscando una salida, pero lo único que escuchaba era el silbido del viento. De pronto, a lo lejos, distinguió una figura femenina. Caminaba lentamente hacia él.
envuelta en un resplandor tenue. Llevaba un vestido blanco sencillo que contrastaba con la aridez del lugar. Rodrigo intentó gritar, pero su voz no salió. Dio un paso hacia atrás, con el corazón acelerado, mientras aquella figura se detenía a pocos metros de distancia. La mujer no habló. Sus ojos oscuros lo observaron con una intensidad que lo desarmó. Rodrigo sintió un frío recorrerle la espalda, aunque el calor seco del campo lo sofocaba. El silencio era absoluto, y en ese silencio la mirada de la mujer parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. «¿Quién eres?», preguntó finalmente con voz quebrada. La figura no respondió, solo inclinó levemente la cabeza, como si lo reconociera. En ese gesto había algo familiar, algo que le provocó un escalofrío mayor que el propio paisaje. Rodrigo dio un paso adelante, sintiendo la tierra quebrarse bajo sus pies. El aire comenzó a llenarse de un aroma inesperado. No era polvo, no era sequía, era el perfume dulce de las rosas. Un contraste imposible en aquel desierto. El aroma se intensificó, hasta envolverlo por completo. Rodrigo cerró los ojos, mareado, y cuando volvió a abrirlos, la mujer había desaparecido. Quiso gritar otra vez, pero de pronto un estruendo lo sacudió. El cielo se abrió con un trueno ensordecedor y de repente se vio cayendo en un vacío oscuro. Rodrigo despertó sobresaltado, jadeando, con el corazón golpeándole el pecho. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por las luces lejanas de la ciudad que entraban por la ventana. Pasó una mano por su frente empapada en sudor. «Solo fue un sueño», se dijo, aunque la voz le temblaba. Se levantó buscando un vaso de agua en la cocina, pero al entrar algo lo detuvo. El aire estaba impregnado por el mismo aroma a rosas que había sentido en el sueño. Miró a su alrededor, desconcertado. No había flores en su departamento, ni perfumes abiertos, y sin embargo, ese olor estaba allí, fresco, intenso, imposible de ignorar. Rodrigo respiró hondo, intentando convencerse de que era producto de su imaginación, pero cuanto más intentaba negarlo, más fuerte se hacía la fragancia. Se apoyó en la barra de mármol, con las manos temblando, y cerró los ojos para calmarse. El recuerdo de la mujer de blanco volvió con fuerza. Esa mirada penetrante, ese silencio imposible, ese gesto de reconocimiento. Sintió un miedo que no conocía, un miedo distinto al que se experimenta en los negocios o frente a un rival. Era un temor que nacía de lo inexplicable, de lo que no podía controlar. Regresó a la cama, pero el sueño ya no llegó. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando aún seguía despierto, observando el techo con los ojos abiertos de par en par. Afuera, la lluvia había cesado, pero dentro de su mente el desierto seguía vivo, junto al perfume de rosas que no lo abandonaba. En ese instante, aunque no quería admitirlo, comprendió que aquello no era un simple sueño. Algo lo estaba alcanzando, algo más allá de su mundo de certezas. Y esa presencia, silenciosa pero firme, lo estaba esperando para un encuentro que él todavía se resistía a aceptar. El sol apenas despuntaba cuando Rodrigo recibió la primera llamada urgente. Su asistente, con voz nerviosa, le informó que había ocurrido un accidente en una de las construcciones más grandes de su empresa, ubicada en la periferia de la ciudad. Rodrigo, aún con el café en la mano, frunció el ceño y respondió con frialdad: «Ocúpense, para eso les pago». Colgó, convencido de que no valía la pena alterar su rutina por un asunto que consideraba logístico. Sin embargo, a los pocos minutos otra llamada interrumpió su desayuno. Esta vez era un ingeniero de confianza, y el tono era mucho más alarmante. «Ingeniero Salazar, varios trabajadores resultaron heridos. Hay medios afuera grabando, y dicen que la obra no cumplía con ciertas normas de seguridad». Rodrigo sintió un calor en la nuca. El café perdió su sabor y lo dejó sobre la mesa. «Voy para allá», dijo con un hilo de voz, sorprendido de haberse escuchado vulnerable. Al llegar al sitio, el caos lo envolvió. Ambulancias, sirenas, periodistas con cámaras, trabajadores con rostros manchados de polvo.
Rodrigo avanzó entre todos, con el corazón golpeándole el pecho, aunque se obligaba a mantener el porte imponente. Un capataz se acercó, con los ojos llenos de rabia. «Se lo advertimos, ingeniero. Dijimos que las vigas no estaban listas, pero usted quería acelerar el proyecto». Rodrigo lo fulminó con la mirada, incapaz de aceptar culpa alguna. «No me hables en ese tono. Aquí nadie trabaja gratis, todos reciben un sueldo». El capataz apretó los puños, pero se contuvo. A su alrededor, el murmullo de los trabajadores era evidente. Resentimiento, cansancio, enojo acumulado. Rodrigo se sintió rodeado como si todo ese peso de voces lo señalara directamente. Los medios aprovecharon el momento. Micrófonos se alzaron frente a su rostro. ¿Qué responde a las acusaciones de negligencia, señor Salazar? ¿Su empresa priorizó el dinero sobre la seguridad de los obreros? Rodrigo se abrió paso con brusquedad y subió a su camioneta, sudando a pesar del aire acondicionado. El ruido de las sirenas y los murmullos lo siguió como un eco insoportable. Ya en la soledad de su despacho, trató de convencerse de que solo era un tropiezo. Los abogados podrían manejarlo como siempre. Encendió un cigarro y exhaló el humo lentamente, pero entonces algo lo estremeció. Un golpe suave resonó en la puerta. Al abrir, no había nadie. Avanzó unos pasos hacia el pasillo vacío, y ahí estaba otra vez, la anciana del rebozo azul. Inmóvil, con la misma mirada penetrante que lo había acompañado en distintos rincones de la ciudad. Rodrigo se quedó paralizado, con la garganta seca. ¿Qué quiere de mí?», preguntó, sin comprender por qué su voz sonaba tan frágil. La mujer se acercó con pasos lentos. Su voz, aunque baja, retumbó en el silencio. «La Virgen ya te habló una vez. Escucha antes de que sea tarde». El empresario retrocedió, tropezando contra la pared. «No entiendo de qué hablas», gritó, aunque por dentro sentía que sí entendía, que había algo que no quería aceptar. La anciana lo miró un instante más, y sin dar explicación, se desvaneció entre las sombras del pasillo. Rodrigo parpadeó varias veces, incrédulo. Caminó rápido de regreso a su oficina, cerró la puerta con llave y se dejó caer en la silla. El aroma a rosas llenó el aire de manera repentina, tan intenso que lo mareó. Se tomó la cabeza con ambas manos, temblando. Estaba acostumbrado a controlar todo, contratos, rivales, incluso a su propia familia. Pero aquello lo desbordaba. No había lógica ni dinero que explicara lo que estaba viviendo. En el silencio del despacho, el eco de las palabras de la anciana se repetía como una sentencia. «Escucha antes de que sea tarde». Rodrigo sabía que no podría ignorarlo por mucho más tiempo. El accidente en la obra aún retumbaba en la prensa y en las conversaciones de los trabajadores, cuando un golpe mucho más fuerte sacudió la vida de Rodrigo. Esa misma semana, Emilio comenzó a sentirse extraño. Mareos, fiebre alta, un cansancio que lo obligaba a permanecer en cama. Al principio, Camila pensó que era una gripe, pero en cuestión de horas la situación empeoró. Rodrigo llegó tarde esa noche y encontró a su esposa al borde del llanto, sosteniendo la mano de su hijo. «Rodrigo, no baja la fiebre». «Ya llamé al doctor, pero no entiende qué está pasando». Rodrigo se acercó, tocó la frente de Emilio y sintió un calor que le heló el corazón. «Mañana lo llevamos al hospital privado, no hay problema», dijo, intentando sonar firme. Emilio abrió los ojos apenas un instante, con una mirada apagada, y susurró con voz débil: «Papá, me duele todo». Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Se quedó sentado junto a la cama, incapaz de responder mientras el miedo comenzaba a calar en él. Al día siguiente, tras varias pruebas médicas, los resultados fueron confusos. Los doctores no lograban dar con un diagnóstico claro. Camila estaba desesperada. «¿Cómo que no saben qué tiene?», gritó fuera de sí. «Señora, los estudios no muestran una causa específica». «Podría ser una infección, un virus atípico. Necesitamos más tiempo», explicó el médico tratando de calmarla. Rodrigo, acostumbrado a que el dinero resolviera todo,
No entendía cómo ni siquiera los mejores hospitales privados podían darle una respuesta. Salió al pasillo, tomó su celular y llamó a contactos influyentes, médicos de prestigio, buscando segundas opiniones. Pero cuanto más investigaba, más vaga era la situación. Esa noche Camila no pudo contener su rabia. ¿Ahora qué harás, Rodrigo? ¿A quién vas a comprar? ¿A qué político vas a llamar? Nuestro hijo se nos está muriendo y tú sigues creyendo que todo se resuelve con dinero. Rodrigo apretó los puños, dolido por la verdad que encerraban esas palabras. No hables así, Camila. Estoy haciendo todo lo que puedo. Lo único que podías hacer era estar aquí antes y nunca lo estuviste, respondió ella, con lágrimas en los ojos. El silencio entre ellos fue más hiriente que cualquier grito. Mientras tanto, Emilio seguía debilitándose. Rodrigo lo veía dormir, respirando con dificultad, y sentía un peso insoportable en el pecho. Esa noche se quedó a su lado, sentado en la penumbra de la habitación. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando escuchó un susurro. Alzó la vista. Emilio, medio despierto, murmuraba algo que lo dejó helado. «Papá, huele a flores, como en la iglesia de la abuela». Rodrigo contuvo la respiración. El recuerdo del aroma a rosas que lo había acompañado en aquel sueño y en su despacho lo golpeó con fuerza. «Descansa, hijo, todo estará bien», dijo, aunque por dentro se derrumbaba. Al salir de la habitación, buscó un whisky para calmarse, pero sus manos temblaban tanto que el vaso casi se le cayó. Caminó hasta el balcón y miró la ciudad iluminada, llena de vida mientras él sentía que la suya se desmoronaba. De repente, en la calle desierta frente a su edificio, distinguió una silueta. Era la anciana del rebozo. Estaba de pie, inmóvil, mirándolo. Rodrigo parpadeó convencido de que era una ilusión, pero ella seguía allí, bajo la luz tenue de un farol. «Déjame en paz», gritó hacia la nada, sin importarle si alguien lo escuchaba. El eco de su voz se perdió en la madrugada. Al volver la vista, la anciana había desaparecido. Rodrigo cerró los ojos con fuerza. Ya no podía escapar del miedo, y lo peor era que éste no venía de sus enemigos en los negocios, sino de algo invisible, algo que lo enfrentaba en lo más íntimo. Su hijo seguía postrado, su esposa lo acusaba de vacío, y aquella presencia lo acechaba como un recordatorio constante de que la soberbia tenía un precio. Los días se volvieron pesados, llenos de incertidumbre y silencio. Emilio seguía en cama, con la piel pálida y la respiración fatigosa, mientras Camila apenas dormía. Rodrigo, aunque se esforzaba por aparentar control, sentía que el miedo lo devoraba por dentro. Aún así, intentaba refugiarse en su trabajo, como si los contratos pudieran salvarlo de una verdad que se escapaba de sus manos. Una llamada inesperada lo obligó a viajar a Puebla. Un político local interesado en asociarse con su empresa le ofrecía un contrato jugoso que no podía rechazar. Rodrigo dudó en dejar a Emilio, pero la costumbre de priorizar los negocios lo empujó a salir. «No tardaré, Camila», dijo mientras tomaba su maletín. Ella lo miró con incredulidad. «¿De verdad vas a irte ahora? Nuestro hijo está enfermo y tú sigues pensando en dinero». Rodrigo no respondió. Se limitó a cerrar la puerta con fuerza, como si ese portazo fuera suficiente para acallar la verdad en sus palabras. El camino hacia Puebla fue largo y silencioso. El cielo estaba despejado y los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl se alzaban imponentes a lo lejos, cubiertos por un resplandor que parecía vigilarlo. Rodrigo encendió la radio, pero ninguna música lograba distraerlo. El rostro de Emilio lo perseguía como un reproche silencioso. Al llegar, después de su reunión en un hotel elegante, decidió caminar por las calles de Cholula. Quería despejarse. El aire era distinto, impregnado por el aroma a maíz, a tortillas recién hechas, a incienso que escapaba de las iglesias coloniales. El bullicio de la gente le resultaba extraño, casi ajeno, hasta que escuchó tambores y cantos a lo lejos. Se encontró con una procesión. Hombres y mujeres avanzaban descalzos, algunos con velas,
otros cargando imágenes de la Virgen María decoradas con flores. Rodrigo se detuvo, incómodo, observando cómo los fieles rezaban con lágrimas en los ojos. Algo dentro de él quiso reírse, pero la voz se le quebró antes de salir. Entre la multitud, una mujer de mediana edad se acercó. Llevaba un chal bordado y sostenía un rosario antiguo entre las manos. Sus ojos brillaban con una calma extraña. «Señor, me dijeron que debía entregarle esto», dijo, extendiendo el rosario hacia él. Rodrigo la miró sorprendido. «¿Perdón? Yo no lo conozco». «No necesita conocerme, solo debe aceptarlo», respondió ella con serenidad. El empresario dudó, pero finalmente lo tomó. El tacto frío de las cuentas lo estremeció. La mujer lo observó unos segundos más y añadió en un susurro: «Pronto tendrá que decidir entre la soberbia y la misericordia». Rodrigo abrió la boca para preguntar más, pero cuando levantó la vista, la mujer ya se había perdido entre la multitud de peregrinos. Se quedó de pie, con el rosario apretado en su mano, sintiendo que el corazón le golpeaba con fuerza. Regresó a su hotel, perturbado. Dejó el rosario sobre la mesa, pero cada vez que lo miraba, sentía un peso inexplicable. Encendió un cigarro, bebió un trago de whisky e intentó convencerse de que todo era una coincidencia absurda. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que nada de aquello era casual. Esa noche, antes de dormir, tomó el rosario sin darse cuenta y lo sostuvo entre los dedos. La sensación era distinta a la de cualquier objeto. No era solo un pedazo de metal y cuentas, parecía cargado de algo que lo inquietaba y al mismo tiempo lo atraía. Se acostó con la mente revuelta, pensando en su hijo, en Camila, en la anciana del rebozo y en esa mujer misteriosa que había aparecido de la nada. Y aunque intentó dormir, un pensamiento se quedó grabado en su mente como un susurro insistente: «Pronto tendrás que decidir». Rodrigo sabía que esa decisión se acercaba, aunque no estaba listo para enfrentarla. El regreso de Puebla no trajo paz a Rodrigo. Al contrario, lo llenó de un malestar que no lograba comprender. El rosario que había recibido seguía en su maletín, y aunque intentaba ignorarlo, la sensación de tenerlo cerca lo incomodaba como si fuera un recordatorio constante. Al llegar a su casa, Camila lo recibió con el ceño fruncido. «¿Y bien? ¿Conseguiste lo que querías?», preguntó con voz cargada de reproche. «No empieces, Camila. No estoy de humor. Nuestro hijo está empeorando y tú sigues viajando como si nada». Rodrigo no contestó. Prefirió encerrarse en su estudio, pero incluso allí el silencio se volvió insoportable. Encendió un cigarro tras otro, intentando acallar la voz interior que lo acusaba. Mientras tanto, Emilio seguía débil. Apenas podía comer y su mirada perdida desgarraba a Camila. Ella pasaba las noches en vela a su lado, mientras Rodrigo se refugiaba en el trabajo. En la oficina, los problemas también crecían. Su rival, Julián Herrera, había aprovechado el accidente en la obra para lanzar acusaciones públicas. En una entrevista televisiva, Julián declaró: «Rodrigo Salazar representa lo peor del empresariado mexicano: ambición sin límites, desprecio por la vida de los trabajadores y corrupción disfrazada de éxito». Las palabras se propagaron rápido. Al día siguiente, la portada de varios periódicos mencionaba el escándalo. Rodrigo arrojó uno de ellos sobre su escritorio con furia. «¡Ese maldito va a pagar caro!», gritó, golpeando la mesa. Su asistente lo miró con cautela. «Ingeniero, quizá deberíamos responder con un comunicado, mostrar empatía por los heridos». «¿Empatía?», interrumpió Rodrigo con sarcasmo. «La empatía no gana contratos». «La fuerza, sí». El orgullo lo cegaba y mientras más lo atacaban, más endurecía su postura. Unos días después, al visitar una de sus obras, se encontró con un grupo de trabajadores rezando durante la hora de descanso. Tenían una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe colocada sobre un ladrillo. Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué es esto? ¿Acaso creen que rezando van a construir más rápido?», dijo con burla. Uno de los hombres lo enfrentó con valentía. «Ingeniero, rezamos por los compañeros que están hospitalizados.
y también por su hijo. El comentario lo sorprendió. No esperaba que supieran nada de Emilio. Por un instante se quedó en silencio, pero enseguida recuperó su tono frío. Guarden su fe para sus casas. Aquí se viene a trabajar. El murmullo de desaprobación fue evidente. Rodrigo se alejó con pasos firmes, pero por dentro algo se resquebrajaba. Esa noche, de vuelta en casa, encontró a Camila llorando en la sala. «Ya no sé qué hacer, Rodrigo. Emilio no mejora, y tú solo te hundes más en tu orgullo». «Estoy luchando», respondió él levantando la voz. «No, estás peleando contra fantasmas. No quieres aceptar que hay cosas más grandes que tú». Rodrigo se quedó sin palabras. Se encerró en su habitación y al abrir su maletín encontró el rosario. Lo sostuvo entre sus manos un instante, sintiendo un escalofrío. Por un momento pensó en rezar, pero enseguida lo arrojó sobre la mesa con desprecio. «No necesito esto», murmuró entre dientes. El aroma a rosas llenó la habitación de forma súbita. Rodrigo dio un paso atrás, asustado, con la respiración agitada. Miró alrededor, pero no había nada visible. Se dejó caer en la cama, con el rostro entre las manos. Su mundo se desmoronaba. Su hijo enfermo, su esposa distante, su reputación en caída. Sin embargo, en lugar de rendirse, su orgullo crecía como un muro, convenciéndolo de que aún podía resistirlo todo. No sabía que ese muro estaba a punto de quebrarse. Los días pasaban y Emilio seguía empeorando. Su cuerpo estaba débil, su piel cada vez más pálida, y los médicos, aunque multiplicaban los estudios, no encontraban explicación. Camila ya no contenía las lágrimas, y Rodrigo, aunque intentaba mostrarse firme, estaba al borde del colapso. La soberbia con la que enfrentaba al mundo se quebraba lentamente frente a la fragilidad de su hijo. Una tarde, el médico principal los llamó aparte, en el pasillo del hospital. «Señores Salazar, hemos hecho todo lo posible, pero la situación es complicada. Hay ocasiones en que la ciencia no basta». Camila lo miró con incredulidad. «¿Qué quiere decir con eso?» «Que quizás sea momento de buscar apoyo espiritual». Rodrigo apretó los puños. «Está diciendo que lo dejemos a su suerte. Yo pago lo mejor y quiero resultados». El médico bajó la voz. «A veces lo mejor no está en nuestras manos». Camila sostuvo la mirada de Rodrigo. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero su voz sonó firme. «Lo llevaremos a Guanajuato. Mi hermana me habló de un médico allá, pero sobre todo de la basílica. La gente va a pedir por milagros». Rodrigo soltó una carcajada amarga. «¿Ahora vas a confiar en rezos en lugar de doctores?» «Rodrigo», dijo ella con un hilo de voz, pero cargado de dolor. «¿Qué más vamos a perder?» El silencio lo envolvió. No tuvo respuesta. Y al día siguiente, con Emilio en brazos de enfermeros, partieron rumbo a Guanajuato. El trayecto fue largo. Rodrigo conducía en silencio, mientras Camila sostenía la mano de su hijo en el asiento trasero. La carretera se extendía entre montañas y paisajes áridos, hasta que poco a poco las calles empedradas y las casas coloniales anunciaron la llegada a la ciudad. Guanajuato los recibió con sus callejones estrechos, sus túneles oscuros y sus plazas llenas de estudiantes. El contraste entre la belleza de la ciudad y el dolor que cargaban en el corazón era abrumador. Camila insistió en ir de inmediato a la basílica. Rodrigo aceptó, aunque por dentro hervía de enojo. Se estacionó cerca, y mientras subían las escalinatas, sentía cómo la multitud lo rodeaba. Peregrinos con velas, ancianos rezando, familias enteras de rodillas. Entraron en silencio. El aire olía a incienso y a flores frescas. Rodrigo miró el altar iluminado, con la imagen de la Virgen rodeada de veladoras. Su respiración se agitó. No quería admitirlo, pero ese lugar lo intimidaba. Se sentaron en una banca. Camila comenzó a rezar en voz baja, con el rosario en las manos. Emilio, débil, apenas abrió los ojos y murmuró algo que apenas se entendió. «Mamá, aquí huele bonito». Camila acarició su frente, mientras las lágrimas le corrían sin control.
Rodrigo, en cambio, apretaba los puños, luchando contra una sensación que no podía explicar. De repente, mientras miraba la imagen de la Virgen, el tiempo pareció detenerse. El murmullo de los rezos se desvaneció. Rodrigo parpadeó, y en ese instante todo se transformó. Se encontraba de nuevo en un sueño, pero distinto. Estaba en el mismo campo árido de antes, con el aire seco quemándole los labios. Y allí estaba otra vez, la mujer de blanco, de pie, observándolo en silencio. Rodrigo retrocedió con el corazón acelerado. «¿Qué quieres de mí?», gritó, aunque su voz se perdió en el vacío. La mujer lo miró un instante más, y cuando extendió la mano hacia él, un aroma a rosas lo envolvió con fuerza. El paisaje se disolvió, y de pronto volvió a estar sentado en la banca de la basílica, jadeando con las manos sudorosas. Camila lo miró alarmada. «¿Estás bien? Estás pálido». Rodrigo no respondió. Se llevó una mano al pecho, sintiendo el corazón desbocado. Sabía que no había sido imaginación. Esa figura lo estaba siguiendo hasta los lugares más sagrados, y algo dentro de él le decía que lo peor aún no había llegado. El murmullo de los rezos llenaba la basílica como un río interminable. Rodrigo permanecía sentado en silencio, con el rostro pálido y la respiración agitada, intentando convencerse de que lo que acababa de vivir era solo un desvarío. Sin embargo, el aroma a rosas aún flotaba en el aire, tan intenso que casi podía tocarlo. Camila seguía rezando de rodillas, con lágrimas cayendo sobre el rosario que se deslizaba entre sus dedos. Emilio dormía apoyado en su regazo, exhausto, su cuerpo frágil como una hoja en otoño. Rodrigo los miraba y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió ajeno a todo lo que creía controlar. De pronto, mientras el sacerdote levantaba la hostia durante la misa, Rodrigo sintió un estremecimiento. El aire cambió, se volvió más denso, más cálido. Miró al altar y sus ojos se abrieron con incredulidad. La imagen de la Virgen, rodeada de veladoras, comenzó a brillar con una luz más intensa, como si la pintura se encendiera desde dentro. Parpadeó varias veces, convencido de que era un efecto de su mente cansada. Pero no, la figura se movía. Del cuadro emergió lentamente una silueta luminosa, y ante los ojos atónitos de Rodrigo, la Virgen María tomó forma frente a él. El tiempo pareció detenerse. Nadie más en la basílica reaccionaba. Los rezos continuaban, los cantos seguían como si nada sucediera. Solo Rodrigo la veía. Se levantó tambaleante, con las manos temblorosas. Esto no es posible», murmuró, con la voz quebrada. La Virgen lo miró con ternura y firmeza al mismo tiempo. Su voz no era un sonido común, sino un eco que resonaba dentro de su corazón. «Negaste una moneda, pero negaste más que eso. Negaste tu corazón». Rodrigo retrocedió, sintiendo un nudo en la garganta. Yo no lo entiendo. Solo era una mujer pidiendo limosna. Cada gesto hacia el más pequeño abre o cierra las puertas de tu alma», respondió la voz serena. «Y tú has cerrado las tuyas con soberbia». El empresario cayó de rodillas, sin fuerzas para sostenerse. Lágrimas calientes comenzaron a correr por su rostro, aunque hacía años que no lloraba. «¿Por qué a mí?», preguntó con desesperación. «He trabajado duro, he ganado lo que tengo. ¿Qué hice para merecer esto?». La figura luminosa se inclinó un poco, y su mirada lo atravesó con compasión. «Te has negado a mirar lo esencial. Has olvidado el amor, la justicia y la fe. Has negado a tu familia, a tus trabajadores y hasta a ti mismo». Rodrigo se cubrió el rostro con las manos, ahogado por la culpa. Imágenes de su vida desfilaron en su mente. Las noches de soledad de Camila, las miradas vacías de Emilio buscando a un padre ausente, los trabajadores heridos en sus obras, la anciana del rebozo extendiendo la mano en vano. «No puedo, no sé cómo cambiar», susurró entre sollozos. La Virgen extendió la mano hacia él. De sus dedos brotaba una luz cálida, envolvente. «El cambio empieza con un acto de humildad. Escucha,
Abre tu corazón, y la misericordia se derramará sobre ti. Rodrigo alzó la vista, cegado por el resplandor. El aroma a rosas llenó toda la basílica, como si las paredes mismas respiraran fragancia. Cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, la imagen de la Virgen estaba de vuelta en su altar, inmóvil, serena. Los rezos continuaban, las velas ardían. Camila seguía de rodillas sin notar nada. Nadie más había visto lo ocurrido. Rodrigo permaneció de rodillas, con el rostro empapado en lágrimas, incapaz de levantarse. Dentro de su pecho algo se había quebrado, pero también algo nuevo comenzaba a nacer. El eco de aquella voz seguía resonando en su interior. Negaste tu corazón. Y por primera vez, Rodrigo comprendió que su lucha ya no era contra enemigos de carne y hueso, sino contra sí mismo. Rodrigo permanecía de rodillas en la basílica, con el rostro húmedo por lágrimas que parecían no detenerse. Sentía el pecho apretado, como si toda la soberbia acumulada durante años se derrumbara de golpe. No podía levantarse, no podía fingir fortaleza, solo podía llorar. Camila, sorprendida de verlo así, lo tomó del brazo. «Rodrigo, ¿qué pasa? Nunca te había visto de esta forma». Él la miró con ojos rojos, temblorosos. Por un instante pensó en contarle lo que había visto, pero el miedo a sonar demente lo detuvo. «Nada», susurró, aunque su voz lo traicionaba. «Estoy cansado, eso es todo». Camila no insistió. Su atención volvió a Emilio, que dormía débilmente. Pero en el interior de Rodrigo un torbellino rugía. Aquella voz seguía resonando en su mente. Negaste tu corazón. Horas después, ya de regreso en el hotel, se encerró en la habitación. Encendió un cigarro, pero no logró dar ni 2 caladas. El humo lo asfixiaba. Lo apagó con brusquedad y, sin darse cuenta, tomó el rosario que había guardado. Lo sostuvo entre las manos, observando las cuentas gastadas, y de pronto recordó a su madre. La imagen llegó como un golpe en el pecho. Ella, arrodillada frente a un altar improvisado en la casa humilde de su infancia, rezando a la Virgen de Guadalupe. Él, niño aún, la observaba con inocencia. Recordó cómo ella lo invitaba a rezar y cómo él, adolescente rebelde, había comenzado a burlarse, a decirle que esas cosas eran para gente sin ambiciones. Poco después, ella murió sin que él hubiera vuelto a orar con ella. La memoria lo quebró. Rodrigo se llevó las manos al rostro y gimió como un niño perdido. «Perdóname, mamá», susurró con la voz ahogada. El silencio de la habitación fue roto por el mismo aroma a rosas fresco, penetrante. Rodrigo levantó la vista, sintiendo la piel erizada. No vio a nadie, pero comprendió que esa presencia seguía allí, vigilándolo, esperando. De pronto, una idea surgió en su mente. Debía cambiar. No bastaba con llorar, ni con sentir miedo. Tenía que hacer algo, aunque no supiera por dónde empezar. Esa noche se acercó a la cama de Emilio. Le tomó la mano con suavidad, algo que hacía años no repetía. «Hijo, escúchame», dijo con voz quebrada. «No he sido el mejor padre. Te he fallado y también a tu madre. Pero te prometo que voy a cambiar. Haré lo que sea necesario». Emilio abrió los ojos apenas un instante. Estaba débil, pero una sombra de sonrisa apareció en su rostro. «Papá, te creo». Rodrigo sintió que el corazón se le partía en 2. Besó la frente de su hijo y se quedó allí, de pie, hasta quedarse dormido con la cabeza apoyada en la cama. Al amanecer, un sueño extraño lo invadió de nuevo. Caminaba por un sendero oscuro y al final había una luz. En medio del camino apareció la mujer de blanco. Esta vez habló con voz clara, envolvente. «Has dado el primer paso, pero tu fe será probada. El sacrificio no está en lo que pierdas afuera, sino en lo que entregues desde adentro». Rodrigo intentó responder, pero no logró articular palabra. Despertó con el corazón latiendo con fuerza, el eco de esas palabras golpeando en su mente. «Tu fe será probada». Se levantó, miró por la ventana la ciudad aún dormida y supo que lo que había comenzado en esa basílica
Era apenas el inicio de un camino mucho más difícil. El amanecer en Guanajuato trajo consigo un silencio extraño, cargado de tensión. Rodrigo despertó con el cuerpo pesado, como si no hubiera descansado en toda la noche. Se levantó con dificultad y fue directo a la habitación donde Emilio estaba acostado. Lo encontró inmóvil, con la respiración apenas perceptible. «¡Camila!», gritó con desesperación. Ella corrió y, al ver a su hijo, soltó un sollozo desgarrador. «Rodrigo, no despierta». De inmediato llamaron al médico local, que llegó con prisa. Tras revisarlo, su expresión se ensombreció. «Está en coma», dijo con gravedad. «No puedo asegurar si despertará». Camila se derrumbó junto a la cama, aferrándose a la mano de su hijo, mientras Rodrigo sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se quedó de pie, rígido, como una estatua, con la mente en blanco y un dolor insoportable latiendo en el pecho. «No puede ser», murmuraba una y otra vez. «Esto no puede estar pasando». El médico intentó dar indicaciones, pero Rodrigo apenas escuchaba. En su interior, una batalla rugía. Parte de él quería maldecir al cielo, culpar a todos, gritar de rabia. Otra parte, más frágil y desconocida, lo empujaba a rendirse, a aceptar que había llegado el momento de abrir el corazón. Esa noche, incapaz de soportar el peso de la realidad, salió a caminar por los callejones empedrados de la ciudad. La luna iluminaba las fachadas coloniales y el aire fresco llevaba consigo un murmullo de guitarras lejanas. Pero él no escuchaba serenatas, solo el eco de la voz que aún resonaba en su mente. «Tu fe será probada». De pronto, en la oscuridad de una calle estrecha, distinguió una silueta familiar. Era la anciana del rebozo azul. Rodrigo se detuvo, con el corazón acelerado. Ella caminó lentamente hacia él hasta quedar a pocos pasos de distancia. «Ya no puedes huir, hijo», dijo con voz firme pero compasiva. «Has sido llamado al sacrificio». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «¿Qué más quieren de mí?» «Voy a perder a mi hijo». La mujer levantó la mano y le mostró una pequeña moneda dorada, brillante a pesar de la penumbra. La sostuvo frente a él como una ofrenda. «Esta es la misma moneda que negaste al comienzo. No es de metal, es de fe. Dónala con sinceridad y la misericordia se abrirá». Rodrigo la tomó con manos temblorosas. La moneda era ligera, pero al mismo tiempo sentía que cargaba sobre él un peso inmenso. La apretó con fuerza, cerrando los ojos. «¿Y si no funciona?», preguntó con desesperación. «La fe no funciona, hijo. La fe se entrega. Solo así verás el milagro». Cuando abrió los ojos, la anciana ya no estaba. Estaba solo en el callejón, con la moneda en la palma de la mano y un silencio profundo que lo envolvía. Regresó al hotel apresurado, sin saber qué hacer. Encontró a Camila dormida junto a la cama de Emilio, con el rostro cansado por tantas lágrimas. Se acercó al niño y le acarició la frente. «Hijo, no sé si merezco que vuelvas. Te he fallado y no tengo nada más que darte, pero hoy me entrego». Las lágrimas corrieron libres por su rostro. Abrió la mano contemplando la moneda y comprendió que su verdadero enemigo no había sido la enfermedad, ni Julián, ni la prensa. Había sido él mismo, su orgullo, su negación del amor. Esa noche, mientras sostenía la moneda contra el pecho, supo que había llegado al límite. El siguiente paso decidiría su destino y el de su familia. La madrugada en Guanajuato amaneció fría, con una neblina ligera que cubría las calles empedradas como un velo. Rodrigo no había dormido. Pasó toda la noche sentado junto a la cama de Emilio, con la moneda dorada apretada en su mano sudorosa. Sus ojos estaban rojos no solo por el cansancio, sino por el peso de una decisión que lo consumía. Cuando el reloj marcó las 6, Rodrigo se levantó con torpeza. Camila lo observó sorprendida. «¿A dónde vas?», preguntó con voz cansada. Rodrigo dudó un instante, luego abrió la mano para mostrarle la moneda. «¿A dónde debí ir desde el principio?». Camila no entendió, pero no lo detuvo.
Rodrigo caminó apresurado hacia la basílica. Las campanas comenzaban a sonar, llamando a los fieles a la primera misa del día. El aroma a pan recién hecho y a café escapaba de las cafeterías, pero él no veía nada más que la entrada del templo. Cada paso le pesaba como si arrastrara cadenas invisibles. Al entrar, lo envolvió el olor a incienso y el murmullo de oraciones. El altar brillaba tenuemente con las veladoras encendidas. Rodrigo se arrodilló en silencio, sintiendo las rodillas clavarse contra el suelo frío. Cerró los ojos y con voz temblorosa susurró: «No vengo a pedirte riquezas, ni contratos, ni poder. Vengo a darte lo único que nunca supe entregar, mi corazón». Sacó la moneda dorada de su bolsillo. Por un instante dudó, temiendo que todo fuera en vano. Pero recordó las palabras de la anciana: «La fe no funciona, se entrega». Con lágrimas corriendo por su rostro, colocó la moneda en la urna de ofrendas. En ese momento, un calor suave lo envolvió. El aire se impregnó del perfume de rosas, tan intenso que parecía surgir de cada rincón del templo. Rodrigo sintió una paz que nunca había conocido. No había voces, no había visiones, solo una certeza profunda: había entregado lo que debía. Corrió de regreso al hotel, con el corazón acelerado. Al entrar a la habitación, encontró a Camila llorando, pero no de tristeza. Emilio se movía, respiraba con más fuerza. Sus ojos se abrieron lentamente y con voz débil pero clara murmuró: «Mamá, papá». Rodrigo se dejó caer de rodillas junto a la cama, tomando la mano de su hijo. «Estoy aquí, hijo. No voy a dejarte nunca más». Camila abrazó a ambos, con lágrimas de alivio. Horas después, los médicos confirmaron lo que parecía inexplicable. Emilio mostraba una mejoría repentina y notable, sin razón médica aparente. «Es un caso extraordinario», dijo el doctor sorprendido. «No sé cómo explicarlo». Rodrigo no necesitaba explicaciones. Sabía en su interior que había presenciado un milagro. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Julián Herrera enfrentaba su propia caída. Investigaciones periodísticas destaparon sus redes de corrupción, y en cuestión de días su nombre apareció en titulares de escándalo. Rodrigo lo leyó con una extraña mezcla de satisfacción y compasión. Por primera vez, no sintió odio ni deseos de venganza. Solo agradeció no haber terminado igual. Semanas después, Rodrigo comenzó a transformar su vida. Cerró contratos turbios, devolvió dinero obtenido de manera injusta y destinó gran parte de su fortuna a obras de beneficencia. Visitó comunidades rurales donde antes había explotado trabajadores y ahora financiaba escuelas y centros médicos. «Esto es apenas el inicio», decía a Camila, con una convicción nueva en sus ojos. «No puedo borrar el pasado, pero sí puedo construir un futuro distinto». Camila lo escuchaba con orgullo, aunque también con sorpresa. Ese hombre ya no era el mismo que había despreciado una moneda en el Zócalo. La noticia del cambio de Rodrigo se expandió. Muchos lo criticaban, otros lo admiraban, pero a él ya no le importaba la opinión pública. Había descubierto algo más grande que cualquier contrato: la fe y la misericordia. Y aunque sabía que aún quedaban pruebas por enfrentar, estaba listo. Porque ahora, por primera vez en su vida, no caminaba solo. Las semanas se transformaron en meses, y la vida de Rodrigo adquirió un rumbo que jamás habría imaginado. Emilio recuperó la salud poco a poco y su sonrisa volvió a iluminar la casa. Camila, que tantas veces había llorado en silencio, ahora lo miraba con una mezcla de alivio y admiración. No era la misma mujer resignada de antes. La esperanza había regresado a su rostro. Rodrigo, en cambio, ya no se reconocía a sí mismo. Había dejado atrás la arrogancia con la que enfrentaba al mundo. Sus días ya no estaban centrados en contratos millonarios ni en cenas de negocios, sino en proyectos de ayuda a quienes más lo necesitaban. Visitaba comunidades rurales en Hidalgo, en Puebla y en Oaxaca, donde financiaba la construcción de escuelas y clínicas. Un día, mientras observaba a un grupo de niños corriendo en un patio recién inaugurado,
Camila se le acercó. «Nunca imaginé verte aquí, Rodrigo», dijo con una sonrisa cálida. Él la miró con los ojos llenos de gratitud. «Ni yo, Camila. Pero ahora entiendo que todo lo que construí antes estaba vacío. Esto sí vale la pena». Por las noches ya no se encerraba en su estudio con whisky y cigarrillos. Ahora se sentaba en la sala junto a su familia, escuchando a Emilio hablar de sus sueños. La relación con su hijo floreció como nunca. «Papá, quiero estudiar medicina», dijo un día Emilio. «Quiero ayudar a niños que pasen por lo que yo pasé». Rodrigo lo abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Y yo estaré a tu lado en cada paso». La transformación no pasó desapercibida. Sus antiguos socios lo criticaban, lo llamaban ingenuo, decían que había perdido la fuerza que lo caracterizaba. Pero Rodrigo solo respondía con calma. «Perdí la soberbia, no la fuerza. La verdadera fuerza está en servir». Un domingo, decidió volver a la Basílica de Guadalupe. Caminó solo hasta el altar, llevando en sus manos un ramo de rosas frescas. Se arrodilló en silencio con el corazón abierto. «Gracias», susurró con voz temblorosa. «No merecía lo que me diste, pero prometo honrarlo con mi vida». Al levantarse, notó algo extraño. Afuera, en la escalinata, vio nuevamente a la anciana del rebozo azul. Su corazón dio un salto. Caminó rápido hacia ella, pero al llegar, la mujer ya no estaba. En su lugar, encontró el ramo de rosas, intacto, como recién cortado, con un perfume que lo envolvió por completo. Rodrigo comprendió que nunca más la volvería a ver, porque su misión ya estaba cumplida. Aquella anciana había sido el rostro del cielo en la tierra, el recordatorio de que incluso un hombre endurecido podía ser alcanzado por la gracia. Esa noche, de regreso en casa, reunió a su familia. «Hoy comprendí algo», dijo con solemnidad. «La fe no es un refugio de los débiles, es la fuerza que sostiene al mundo. Si alguna vez vuelvo a caer en mi orgullo, recuérdenme este día, recuérdenme las rosas». Camila lo abrazó, y Emilio también. La familia, que alguna vez estuvo fragmentada por la ambición, se había convertido en un faro de unidad y esperanza. Y así, el empresario que un día negó una moneda descubrió que había estado negando mucho más: el amor, la compasión, la misericordia. Pero cuando finalmente abrió el corazón, la Virgen María lo confrontó cara a cara y lo transformó para siempre. Antes de cerrar este relato, quiero invitarte a suscribirte al canal, porque historias como esta nos recuerdan que la fe y la humildad pueden cambiar vidas. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla, donde encontrarás otro testimonio impactante que continuará tocando tu corazón.